Buenas tardes, espero que se pueda escuchar desde donde estén. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo estos últimos meses acerca de Mateo, y vamos a continuar con la lectura de este evangelio que está en la Biblia de Mateo. Seguimos en el capítulo 5 y si recuerdan, la vez pasada nos habíamos quedado en que Jesús fue y se sentó en un monte a hablarles a las personas, donde todos pudieran escucharlo. Es mayormente conocido como el Sermón del Monte, pero vamos a continuar sobre esto. Dice así: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate será sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte o que maldiga a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Jesús dice que Él no viene a anular la ley ni los profetas. ¿Por qué dice esto? Bueno, si recuerdan, antes de que Jesús viniera a la tierra, se habían escrito muchos libros acerca de Dios, acerca del pueblo de Dios. Tenemos los libros que escribió Moisés, que son los primeros 5 libros, que hablan de cómo, pues, desde la creación, desde Génesis hasta el pueblo de Dios, cómo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Ahí se describe muy minuciosamente la ley. Si recuerdan, se describe las cosas que debían de hacer y las cosas que no debían de hacer el pueblo de Dios. También dice que los profetas, dice que Él no ha venido a anular ni la ley ni los profetas. Pero, ¿cuáles profetas o qué es un profeta? Un profeta es alguien que comunica a los demás un mensaje que viene por parte de Dios. Eso es un profeta. A veces pensamos que los profetas son los que dan, pues, como dicen, profecías del futuro, ¿no? O sea, como cosas que van a pasar y dicen, él es un profeta o ella es un profeta. Pero la verdad es que no. La Biblia habla que los profetas son todo aquel que comunica un mensaje de Dios al pueblo, a las personas. Esa persona es un profeta. Entonces, dice aquí que Jesús no va a anular ni los profetas ni la ley. ¿Ok? Eso también incluye a los profetas como Isaías, los profetas que, bueno, también dijeron cosas acerca del futuro, que cosas que iban a pasar en ese momento que todavía no habían pasado, o cosas que todavía no pasan, aún en estos tiempos. Son cosas que están por pasar. Esos también eran profetas, pero también se les llama profetas a todo aquel que daba la palabra de Dios al pueblo. Estamos hablando también, digamos, de Samuel, de Salomón,
de esos libros como Jueces, todos esos eran libros de profetas también considerados. Entonces, básicamente Jesús lo que dice es que Él no vino a anular nada del Antiguo Testamento. Nada, nada. Todo el Antiguo Testamento es considerado escritura. Ajá. Pero ¿por qué dice Jesús que vino a darle cumplimiento? ¿Cuál es el motivo de que diga, yo vine a darle cumplimiento? Pues porque precisamente todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Desde Génesis hasta los profetas, todo el Antiguo Testamento se trata de una sola persona, de Jesucristo. Desde Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, si recuerdan, ellos, pues, ¿qué les dijeron? No coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comieron del árbol, ¿verdad? Comieron ese árbol que les dijeron que no comieran y pues entraron en pecado. Pero en ese momento hubo una profecía. En ese momento Dios habló acerca de Jesucristo, que iba a venir e iba a salvarnos. Porque le dice a Adán y Eva, le dice, la serpiente te morderá el talón. Ajá, la serpiente le morderá el talón de su simiente. ¿Cuál era su simiente? Su descendencia. O sea, hace Jesucristo. Dice, pero tu descendiente le pisará la cabeza. Esto se refería a Jesús. Efectivamente, cuando Él vino a la tierra, Él murió por nosotros y si recuerdan, Judas traicionó a Jesús y digamos que eso fue como la mordida en el talón de Jesús. Sin embargo, Jesús resucitó el tercer día y eso fue cuando le aplastó la cabeza totalmente a la serpiente. Entonces, desde ahí estaban ya hablando acerca de Jesús, desde el principio. Aparte también habían otras profecías o cosas que se podían dejar ver con los personajes que se iban desarrollando en la Biblia, con las personas que Dios iba escogiendo, como Moisés, que trajo libertad al pueblo y los sacó de la esclavitud. Si recuerdan, Moisés fue al pueblo de Israel que estaba en Egipto y los sacó de ahí por medio de milagros, de plagas. Eso también es una, digamos, como una sombra de lo que iba a hacer Jesús, que Jesús nos iba a sacar de la esclavitud. Ajá. Jesús trajo libertad al pueblo, pero de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y por lo tanto de la muerte eterna, porque Él murió y resucitó, y eso nos trajo la vida a nosotros. Así hay muchas personas en el Antiguo Testamento que eran una especie como de probadita de lo que iba a hacer Jesús. Eran como cuando vas a una nevería y te compras, no sé, quieres comprar un helado pero no sabes de qué sabor, y el de la nieve te dice, mira, te doy una probada, y te da una cucharita con un sabor. Así que haga de cuenta que todo el Antiguo Testamento es como esa cucharita de nieve, una probadita de sabor de quién iba a ser Jesús, ¿verdad? De la nieve real, del realmente el que iba a ser el verdadero Salvador del mundo. Entonces, Jesús dice que mientras exista el cielo y la tierra, ninguna de las cosas del Antiguo Testamento pasará. Si tú sigues viviendo en esta tierra, entonces todo lo del Antiguo Testamento aplica para nosotros. Hay gente que piensa que el Antiguo Testamento ya no aplica, piensa que ellos solamente deben de hacer caso al Nuevo Testamento porque es, digamos, más bonito, o ahí se presenta un Dios que es más buena onda, o
o gente que piensa que Dios cambió, que antes era muy malo y condenador y todo, y ahora ya es amor y perdonador y todo. Y es verdad, Dios es amor, pero hay una cosa de que Dios nunca cambia, Dios no cambia. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Dios es el mismo hoy y siempre. ¿Por qué? Porque si Dios cambiara, implicaría que mejoraría o empeoraría. Entonces, significa que no sería perfecto, porque tuvo que cambiar. Y si no fuera perfecto, ¿qué creen? No sería Dios. Entonces, Dios es el mismo Dios que se describe en todo el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento pues vemos un Dios como recio. Muchas veces nos sorprendemos de que dice que Dios mandó plagas y el río se convirtió en sangre, o mandó que los primogénitos de todos los egipcios murieran, ¿no? O sea, todas esas cosas pues son muy sorprendentes y decimos, bueno, ahorita ¿por qué no pasa lo mismo? ¿En qué cambió? No, la verdad es que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo desde antes. Alguna vez me comentaron un profesional pues que da consejos a personas para sus trabajos, y me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Le dije, pues yo soy maestro. Y me dijo, ok, te voy a dar un consejo. Me dijo, el primer día que llegues al salón, sé la peor persona que puedas, el maestro más malo, más estricto, más duro, el maestro que los que regaña de todo y que no te saque ni una sonrisa. Dice, y conforme vayan avanzando, entonces puedes, como digamos, mejorar y serte más buena onda. ¿Por qué? Porque así ellos van a pensar, hicimos que el maestro cambiara, hicimos que se hiciera buena onda, cuando en realidad pues uno pues trata de ser buena onda con sus alumnos y ser, no sé, tranquilo, pero al principio finges ser así súper estricto para que ya después digan, mira, nos ganamos al maestro, ¿verdad? Lo hicimos que cambiara. Esto no aplica con Dios, esto no aplica. Dios desde el principio ha mostrado su bondad y su justicia, desde el principio. Si recuerdan, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él mostró su bondad al que Adán estaba solo y veía cómo ahí habían ardillitas y tenían a sus compañeros y luego tenían ardillitas bebés, y luego veía ahí a los delfines que tenían a sus delfinas, ¿no? Y pues Adán dijo, Dios vio, dice la Biblia que Dios vio que no era bueno que estuviera tan solo Adán. ¿Y qué le hizo? Le hizo una mujer, le hizo a Eva, o sea, mostrándole su bondad, su amor hacia con Adán. Les dijo, coman de cualquier fruto, coman de cualquier árbol que hay aquí, no sé si había mangos, sandías, guayabas, no sé, cosas ricas, ¿no? Pero no les dijo, nada más tienen que comer puro brócoli y nopales y ya. O sea, no, Dios mostró su bondad al darles de todo árbol menos de uno, ¿se acuerdan? Les dijo, pueden comer de todo árbol. O sea, Dios siempre estaba presente con ellos. Él dice que caminaba con ellos en el jardín y tenían una relación muy íntima con Dios. Sin embargo, ¿qué pasa cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué pasa? ¿Acaso Dios los pulverizó así instantáneamente con llamas así que le salieron de las manos? No. O sea, Dios lo que hace es que les da una promesa. Les da una promesa. Y esa promesa es
Jesucristo. Desde ese entonces les da la promesa de Jesús. Le dice a Eva que de su vientre nacerá un Salvador, ¿sí? Dios es el mismo de ahora y el mismo que estaba en ese entonces, desde la creación del mundo. Dios es santo y por lo tanto, como Él es santo, Él no puede tolerar el pecado. Él no puede, el pecado es algo muy desagradable para Él, porque es algo inmundo. Es como si tú limpias tu casa y la dejas limpiecita, así reluciente, sin ninguna mancha, oliendo rico, y de repente llega alguien y te quiere poner, no sé, unas ratas muertas ahí en tu comedor o en tu cama ahí. O sea, pues claro que los vas a sacar, ¿no? Vas a decir, no, pues aquí ten esta cochinada de aquí. Igual manera, Dios, cuando ve el pecado, Él no lo tolera. Es como algo inmundo contra Él. Entonces, perdón por la interrupción. bien. ¿Usted es cristiano o testigo? Cristiano. Tengo un amigo que es cristiano y tenía duda porque en su iglesia nunca se había visto que alguien fuera a hablar de Dios afuera. Ok, cristiano, sí. Gracias, Sí. perdón No, ¿de qué no? por la interrupción. Ánimo. Entonces, Dios, de igual manera, lo que hizo fue que ya no pudo caminar con Adán y Eva como antes. Como ellos, entró el pecado en ellos, en la desobediencia, ya no pudo estar con ellos como antes. Digamos que se mancharon, ellos se ensuciaron. Entonces, tuvo que sacarlos del huerto, tuvo que sacarlos de ese lugar donde estaban ahí, pero no los dejó solos, no los dejó indefensos. Si recuerdan, sacrificó a unos animales para darles ropas. Antes ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza, no sentían nada de malicia, no sentían nada malo. Ellos estaban digamos en la perfección porque no tenían conocimiento del mal. Sin embargo, cuando ellos desobedecen y entra el pecado en ellos, lo primero que sienten es vergüenza de su desnudez. Y Dios lo que hizo fue taparlos con pieles de animales, porque sentían esa pena. Por primera vez en la historia sintieron pena. Ajá. Jesucristo, sin embargo, fue sacrificado como esos animales. Él murió y derramó su sangre para cubrir nuestra pena, para cubrir nuestra vergüenza, que por culpa del pecado tenemos. Ajá. Como esas pieles que tenían Adán y Eva. Después de eso, no sé si se acuerdan que Dios les da la ley, les empieza a dar la ley. No sé si recuerdan los 10 mandamientos. Hasta hay una película y ahí se ve que, pues, o sea, se ve lo que pasó fue que Dios mismo en una piedra grabó los 10 mandamientos, no los escribió Moisés. Dice la Biblia que Dios mismo los grabó en la roca. Entonces, les voy a leer estos mandamientos, que es la ley que les dio Dios, directamente de su dedo. Dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo, el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados, me odian. Yo castigo a sus hijos y hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando son malvados y me odian, los castigo a la tercera o cuarta generación. Pero cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones.
Es una diferencia de 3 o 4 contra 1000 de su bondad. Después dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero al séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. ¿Ok? Estos fueron los primeros mandamientos que Dios dio, porque luego dio muchísimos más, como 200 más. Pero, ¿qué pasaba si su pueblo, estos mandamientos eran específicamente para su pueblo, qué pasaba si no los cumplían? Tenían pecado, porque estaban desobedeciendo. Y como Dios es santo y puro y no quiere estar cerca del pecado, ¿qué pasaba? O una de dos, o se iba Dios o se iba el pecado, ¿verdad? O se iba Dios o se iban esas ratas apestosas que estaban ahí muertas, o sea, una de las dos. Entonces Dios tenía que castigar ese pecado o eliminarlo prácticamente. ¿Y cómo se eliminaba ese pecado? Con la muerte, exacto. Había que morir. Pero ¿qué pasaba si tú no querías morir? Pues entonces Dios daba un animal para que se pusiera, digamos, enfrente de ti y fue el que tomara la bala. Tú llevabas un animal puro, un animal así, un corderito blanco, sin mancha, y ese es el que tenía que morir para tomar tu culpa. Ese corderito, ese animal no tenía nada de culpa, sin embargo, moría en tu lugar. ¿Ok? Esa es la forma que Dios les dijo para que no murieran. ¿Por qué? Porque Dios estaba entre ellos, entre su pueblo. Dios estaba ahí. Y si había pecado, no podían resistir la presencia de Dios y tenían que morir. Entonces, de esta forma ellos se limpiaban temporalmente, pero pues no duraba para siempre, porque ¿qué pasaba? Cuando ya se limpiaban y todo, la siguiente semana, ¿qué creen? Otra vez volvían a caer, otra vez volvían a hacer algo malo. Entonces tenían que hacer otro sacrificio de otro animal para seguir siendo limpios. Entonces eso era algo, pues, algo que no se podía corregir tan fácilmente. De hecho, habían ocasiones en las que el pecado era tan grave que no había otra que ahora sí, pues morir, pero ellos mismos. Hubo una historia en la que Dios les dice que no se queden con nada del pueblo enemigo, nada de sus riquezas, nada de nada. Y una persona, una familia, roba del motín del otro pueblo y lo esconde. Y por esta razón, la siguiente vez que fueron a la guerra, pierden, aunque tenían a Dios de su lado. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Pierden y muere gente de su mismo pueblo por causa de lo que ellos hicieron. ¿Y qué fue lo que Dios les dijo que hicieran? Que eliminaran a esas personas de su pueblo y les dijo que los apedrearan. Así les dijo, apedréenlos a ellos con toda su familia y todas sus cosas y hasta sus animales, sus bueyes, su ganado, todo. Y lo tuvieron que hacer. ¿Por qué? Porque ya había sido algo en contra
directamente de Dios y en contra de todo su pueblo, porque por causa de ellos perdió todo el pueblo. Había otra ocasión en la que ni siquiera era el pueblo de Dios, pero eran unas ciudades que tenían pecados indecibles, pecados indescriptibles y demasiada maldad había en estos pueblos. No sé si lo recuerdan, se llamaban Sodoma y Gomorra. Estos dos pueblos eran pueblos muy perversos, que dice la Biblia que su maldad llegó hasta la nariz del Dios, o sea, su hedor, su pestilencia llegó hasta Dios, de tan malvado que era. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Los destruyó. Cayó fuego del cielo y fueron consumidos totalmente. ¿Sí? Entonces, ese mismo Dios que hizo eso es el que está ahorita reinando, es el que nos está viendo ahorita, es el que está ahorita sentado en su trono. No ha cambiado, es el mismo. Por eso dice Jesús que el que haga caso omiso de lo que enseñaba el Antiguo Testamento, dice, será el menor en el reino de los cielos. O sea, el que diga, yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento, era diferente. Bueno, dice, si tú no haces caso de eso, pues vas a ser el menor del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que todo el Antiguo Testamento todavía no va a pasar. Dice, hasta que pasen los cielos y la tierra, no va a pasar la ley ni los profetas. Entonces, hay personas que se dedican a enseñar con la Biblia que no pasa nada, que si tú, digamos, asistes a una congregación o si tú, pues, quieres hacer las cosas bien, no importa que peques, no importa que mientas, no importa que cometas adulterio, no importa que robes, ¿no? Dicen, no importa, dicen, de todas maneras Dios te va a perdonar, no pasa nada, o sea, todo está bien. Cuando la Biblia nos enseña otra cosa, nos enseña que guardemos también esto. ¿Por qué? Porque si no, dice que tal vez si tú pusiste tu confianza en Jesucristo como ese sacrificio que te salvó de una vez y por todas de la muerte, tú vas a entrar al reino de los cielos. Esa es la promesa, que si tú pusiste tu confianza en Cristo, tú vas a entrar al reino de los cielos. Pero dice que si no cumples con lo que dice la ley, con lo que dicen los profetas, si tú no te importa, pues dice que vas a ser el más pequeño de entre todos los del reino. Dice, en cambio, si tú lo cumples y si tú tratas de enseñar esto a los demás, dice que va a ser considerado grande en el reino de los cielos. Recuerden que la gente a veces piensa que no pasa nada de tener ídolos, de tener cosas que consideramos más grandes que Dios, que consideramos más importantes, más satisfactorias que Dios. A veces pensamos que no pasa nada, pero realmente sí pasa, porque le estamos quitando su lugar a Dios, su lugar a aquel que nos creó, que creó a todo el mundo, el creador de todas las cosas y de todas las personas. Le estamos quitando su lugar que le pertenece. Y esto es, lo queramos creer o no, o sea, es la realidad. No va a cambiar si creemos o si no creemos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en el día del juicio, vamos a ver la realidad como es. Y si creíste o no creíste, no va a importar, porque de todas maneras en ese momento vas a creer, porque lo vas a ver de frente. Entonces hay que recibir este perdón, hay que considerar el sacrificio que hizo Jesús, porque costó muy caro, costó muy caro, costó toda su sangre derramada por nosotros.
una persona que vivió una vida intachable. Él vivió una vida, digamos, que nadie ha vivido, una vida pura. Y Él dio su vida, esa vida la entregó como pago para rescatarnos a nosotros. Solamente Él pudo haber rescatado a toda la humanidad con su sacrificio. Entonces, recuerdan que se presentaron maestros de la ley ahí con Jesús y para escucharlo lo que les decía, y Jesús dice esto, dice ustedes han escuchado que les dijeron no matarás, ok, y pues levanten la mano, o sea, bueno, no la levanten, pero no creo que haya alguien aquí, o tal vez muy pocas personas han matado a alguien aquí, pero los maestros de la ley estaban muy contentos porque dijeron, sí, yo nunca he matado a alguien, yo soy inocente completamente, ¿verdad? Yo no he matado ni una mosca. Pero Jesús todavía va más allá y se las pone más difícil, porque les dice, bueno, yo les digo que si aún se enojaron con su hermano, van a ser sujetos al juicio. O sea, no solamente si tú matas a alguien, también si simplemente por enojarte con tu hermano, ya vas a ser sujeto al juicio. Entonces, ¿quién se ha enojado con su hermano? Yo creo que la mayoría. Y luego todavía la pone más allá, porque dice, si tú has maldecido a tu hermano, vas a ser sujeto al juicio del infierno. O sea, es algo que yo creo que muchos de nosotros hemos hecho. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por algún momento así y hemos sido pues sujetos a eso que dijo Jesús. Entonces, los maestros que estaban escuchando, que se sentían muy limpios, que se sentían muy puros, pues no tenían idea de que ellos también eran sujetos al juicio. Ellos también estaban sujetos al juicio de Jesús, porque su justicia era pequeña comparada con la de Jesús. Los maestros de ahí eran, digamos, estaban muy por debajo de la justicia que Jesús tenía. Por eso Jesús, si recuerdan, decía, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan que les decía que eran los pobres de espíritu? Eran los que no creían en sí mismos como ser puros por sí mismos, como ser espirituales por sí mismos, sino que confiaban en Dios, confiaban en lo que Dios les podía dar, no confiaban en sus mismas obras para ser salvos, no confiaban en su bondad o en lo bueno que eran, sino que decían, bueno, tal vez yo no soy tan bueno, pero tú puedes poner tu confianza en Cristo. Y Él es el que te va a hacer rico en el espíritu, el que te va dice, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es mejor ser pobre en espíritu, porque así podemos más fácil poner nuestra confianza en el que eres rico en espíritu, en el que realmente es el dueño del reino de los cielos, es el rey de ese reino. Entonces, recuerden que no debemos de poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Jesucristo. Y dice, porque Jesús dice, a menos de que su justicia sobrepase lo de los maestros de la ley, entonces no podrá entrar al reino de los cielos. Yo creo que ninguna de nuestra justicia sobrepasaría la de ellos, porque ellos cumplían la ley al 100%. Al 100%, ellos decían, yo no he matado, yo no he robado, yo honro a mi padre y a mi madre. O sea, ellos lo hacían al pie de la letra. Sin embargo, ellos no cumplían con lo del corazón, con lo que Jesús le decía, ¿te enojaste con tu hermano? Pues ya no eres aprobado, ya no eres puro, digamos. Por fuera tal vez eres muy puro, pero por dentro no cumpliste.
Sin embargo, Jesús cumplió todo, por fuera y por dentro. Por eso dice que Él cumplió la ley y cumplió los profetas, porque Él sí pudo alcanzar ese nivel de perfección requerida para complacer a Dios. Y nos lo ofrece como un regalo, nos lo ofrece como algo que podemos tener para nosotros mismos. Solamente aceptándolo, es un regalo, no es algo que tenemos que ganarnos haciendo cosas o ayudando personas, no, es algo que Dios nos da como un regalo. Solamente tenemos que tener fe en eso y podemos recibir esa salvación. No debemos de olvidar lo que dice el Antiguo Testamento, porque podemos aprender muchas cosas de ahí. Ciertamente podemos aprender cómo conducirnos, qué hacer en muchas situaciones que nos pasen en la vida, porque ahí enseña cómo se conducieron muchas personas y los resultados que tuvieron. Sin embargo, no debemos de vivir tratando de cumplir la ley como esos fariseos, como esos maestros que por fuera querían ser muy buenos, muy perfectos, sin embargo por dentro eran muy negros, muy sucios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba con orgullo, estaba soberbio, estaba así, que se sentían mejor que todos los demás. No debemos de ser como ellos, debemos de ser como Jesús, debemos de buscarlo a Él. Él es la única salida, el único camino que tenemos para llegar al Padre, es Jesucristo. Entonces, si tú buscas una vida de santidad, tienes que buscar a Jesús, no hay de otra. No puedes lograrlo por tus propias fuerzas. Jesús siempre va a ser el que te puede hacer limpio. ¿Ok? Si tú quieres saber algo más de lo que yo estoy hablando, puedes acercarte con nosotros con confianza y podemos platicar, o podemos pedirle a Dios por algo que te esté pasando, alguna necesidad o enfermedad, lo que sea. Podemos pedirle a Dios juntos para que te sane o para que